Cáncer, bienvenidos a esta lectura para esta semana. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Muchas gracias por seleccionar este video. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, te invito a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, pues muchas gracias por acompañarme una semana más. Esta semana el arcángel que te defiende, mira Cáncer, qué maravilla, es el arcángel Miguel, que él representa en este deck, en este mazo, la carta del mundo. Y él te da un número de la suerte, te da el número 21, puedes utilizarlo también separado, el 2 o el 1, o lo puedes sumar, el 2 más 1, 3. Así que muy atento a esos números que van a significar mucha suerte para ti esta semana. Y el mensaje que te da es que la situación por la cual tú puedes estar pasando, que ha sido de bastante estrés para ti o de preocupación, va a tener un final feliz. Que vas a ver cómo todo vuelve al punto de inicio y que vas a tener una semana de crecimiento espiritual y de mucho poder y mensajes internos o psíquicos que van a estar enviándote tus arcángeles, especialmente esta semana el arcángel Miguel. Te veo también en una semana donde vas a estar conectada con el mundo, muy sensible a la energía que esté a tu alrededor. Vamos a ver tu mente, cómo va a estar esta semana, y tienes la carta Cáncer de la esquizofrenia. Esto me habla de que tu mente va a estar durante esta semana un poquito bastante ocupada, va a estar muy pensativa. Podrías estar pensando de que hay situaciones a tu alrededor que son el fin del mundo, situaciones en las cuales tú podrías sentirte que estás de esa manera. Pero esta carta aquí está para decirte que no tienes por qué preocuparte, no tienes por qué sentir estrés ni situaciones de dificultad, porque no vas a estar solo, no vas a estar sola durante esta semana Cáncer. Esta carta te indica de que es necesario que bajes un poco las revoluciones, que te encamines hacia tu creencia espiritual o tu creencia religiosa para que encuentres allí esa paz y esa tranquilidad. Pero veo una mente muy ocupada durante esta semana, una mente que va a estar como pensando en 1000 cosas por hora. Tienes que bajar un poco las revoluciones y recordar que la dificultad en la cual te puedes encontrar va a tener un final feliz. Eso te lo están diciendo tus arcángeles, ¿eh? Tu pasado, ¿cómo te va a afectar esta semana? Y aquí yo veo la carta del extraño, ¿eh? Y mira, y esta carta en esta situación que estamos viviendo de la cuarentena, me está haciendo referencia de que tú puedes estar teniendo unas energías a tu alrededor del pasado donde te sientes ya con un poco de claustrofobia, y tal vez por eso la carta de la esquizofrenia, donde ya no aguantas más estar en casa, no aguantas más estar encerrado o encerrada, porque tal vez necesitas trabajo, necesitas dinero, necesitas moverte. Y ya el estar en casa, esa situación parece que se está poniendo un poquito pesada para ti. Esas son energías que tienes del pasado. Recuerda que esas situaciones van a mejorar, van a quedar tranquilas, no van a ser complicadas, no te van a hacer tanto peso. Y como eso es en el pasado, te está hablando de algo de lo cual puedes venir. Tal vez si esta semana empiezan a tener cierto nivel de libertad en tu país o en tu ciudad, tú estés con esa energía en donde te cuesta adaptarte nuevamente a la nueva rutina que se puedan estar utilizando en el mundo, en tu país o en tu ciudad, porque vienes como ya acostumbrado a estar encerrada en tu mundo. Tu bloqueo para esta semana, te sale la carta de las cargas, y esto me está hablando aquí de que hay energías que tienes que soltar, hay energías que tienes que liberar. No puedes continuar cargando a personas en tu vida Cáncer, o responsabilidad de otras situaciones o de otras personas en tu vida, que esto te está generando un bloqueo. Esas cargas que tú tienes, tal vez en tu conciencia, tal vez en tu mente, cargas por decisiones que has tomado, cargas que tengas tal vez en tu casa, en tu hogar, con tu familia, con los gastos, te están afectando y te están generando bloqueos en estos instantes que te mantiene con esa energía como de encerrado o encerrada o con claustrofobia. Hay que trabajar en superar esas energías tomando acción con respecto a lo que te está sucediendo. Tu corazón esta semana, ¿cómo va a estar? Te sale la carta de los sueños. Tu corazón está ilusionado, tu corazón está viviendo, está vibrando en el amor, está imaginándose un mundo
donde en vez de estar sentado, sentada sola en su casa, en su habitación, está al lado del amor de su vida. Así que te habla de que tu corazón está ilusionado, tu corazón está soñando, tu corazón sigue latiendo. Y algunos podrían tener ese conflicto entre su mente y su corazón de que quieres amar, pero no te atreves, qué tal si te lastiman, o quieres salir y quieres encontrarte con tus amistades, pero estás como que, ¿y qué tal si se me pega la enfermedad? Entonces estás como con esas energías de ese pequeño desbalance. Escucha tu corazón, que tu corazón te va a guiar. Y esta semana, como dice tu arcángel Miguel, vas a tener un resultado de un final feliz. No tienes por qué preocuparte. El futuro, ¿cómo marca para ti? Mis guerreros de Cáncer. Tienes la carta de apego al pasado, ¿eh? Y como te indiqué, aquí hay muchas energías en donde tal vez tú vienes con una situación de un trauma de tu infancia, un trauma de tu niñez, una situación tal vez en donde el estar encerrado por la cuarentena te ha generado cierto tipo de trauma, y te habla de que en el futuro tienes que buscar la manera de quitarte ese peso de encima. Tienes dos cartas que hablan de tener cosas sobre tus espaldas, de tener responsabilidades, de tener miedos también, de los que hay que definitivamente trabajar. Mira, esas energías, te voy a ser sincero, Cáncer, están bien pesadas. Pero no te voy a dejar de esa manera, las voy a aclarar. Vamos a aclarar primero la carta de la esquizofrenia. ¿Qué mensaje hay para esa carta? ¿Se resuelve, no se resuelve? ¿Qué sucede allí? Mira, llega la ayuda, esa energía, esa situación que tienes donde podrás sentirte prisionero, prisionera, esclavo, esclava de algo que te tiene detenido. Mira, las mismas barras que tienes aquí son liberadas. Así es que no te estreses, no te preocupes si durante esta semana te sientes que estás como al borde de la locura, al borde de que ya no puedes más con el encierro, al borde de que ya no puedes más sin el trabajo. Aquí estas cartas te hablan de que vas a encontrar esa resolución. El pasado se queda así, pues, porque eso es parte del pasado, no se puede hacer nada en contra del pasado. Son tus experiencias, es lo que ya viviste, no se puede echar el tiempo para atrás. Hay que aprender esas lecciones. Esa carta no la voy a aclarar. Tu bloqueo sí lo voy a aclarar, que está pesado. A ver, esa carta de las cargas, dice la carta de la sacerdotisa, que tienes que escuchar a tu intuición, ¿eh? Parece que aquí tienes que escuchar a tu intuición, tienes que conectar con tu energía superior, con tu yo superior, con tu ser espiritual, para que puedas superar esa energía de las cargas. Y aquí hay algo también con una casa o con unas llaves. Puede ser que alguna de las cargas que tengas es que estás haciendo responsable por familiares, por seres queridos, por amistades. Y tal vez en estos instantes te están pidiendo a que te enfoques y te preocupes un poco más en ti. Tu futuro con esa carga de apego al pasado, porque parece que hay algunos de ustedes que son muy sensibles, son muy emotivos y les cuesta separarse, dejar el pasado atrás. Vamos a ver cómo se soluciona esto. Oye, déjame saber si te gusta que aclare las cartas negativas, pues para que no te quedes con esa energía así pesada. Aquí se te volteó una carta. Tienes la carta del emperador con la carta de apego al pasado. Y eso me puede estar hablando de algunos de ustedes con traumas que pueden estar o pudieron haber vivido con padres, con sus padres, con su madre, con una figura paterna. Y me habla de que esa situación de apego al pasado tienes que superarla, especialmente si es un trauma de tu infancia con tus padres, que tienes que dejar eso atrás, que eso también te está ocasionando bloqueos y conflictos internos, te está generando eso en tu vida, y tu manera de actuar también está en base a eso. El resultado para ti va a ser positivo. Obviamente esto no es que te va a pasar todo de un día para otro, así que esto puede extenderse un poco más porque te lo estoy aclarando para ver más allá. Al final, como te indica la carta del arcángel Miguel, el resultado va a ser positivo para ti, vas a tener un final feliz. Con esa carta del 2 de bastos va a estar genial. Y estas son mis cartas del After Tarot, pues mis cartas nuevas, estoy súper contento con ellas. Las cosas salen bien, ¿eh? No tienes por qué preocuparte, ayuda va a llegar a ti, vas a poder liberarte de esa esclavitud, sanar esas heridas y esos apegos al pasado y las cargas que tienes también. Vamos a ver ahora cuáles son los mensajes para ti con respecto a lo externo, trabajo, dinero y amor, mensajes de tus ángeles y las 3 bendiciones. Quédate conmigo hasta el final. Esta semana, Cáncer, para ti en el trabajo tienes la carta del Sota de Copas. Me habla de que va a ser una semana en la cual tú podrás tal vez tener ciertos temores de expresar tu opinión, de decir lo que verdaderamente estás sintiendo.
Y esta carta te está invitando definitivamente a que no te quedes con esa energía donde sientes que no puedes hablar, tienes que expresarte, tienes que dar tu opinión. Te la voy a aclarar porque me hablan de una semana donde te vas a sentir presionado, incluso donde te puede costar expresarte. Y tienes la carta del 4 de oros y parece que lo que necesitas expresar o lo que necesitas hablar es acerca de tus finanzas. Y vas a tener como ese miedo de hablar acerca de dinero, de pedir dinero, de que cuándo te van a pagar. Que la espera va a llegar a su final. Con la carta de la emperatriz, el resultado de esa situación donde no te atreves a exigir dinero o a pedir el dinero que se te debe, va a llegar a su final y va a ser positivo con esta carta. Ya la espera termina. Por eso es que esta carta es del tarot de después o el after tarot, pues me ayudan a aclarar las cartas porque te dice lo que viene después. Usualmente la emperatriz está embarazada o está con los bebés en el periodo de gestación, pero aquí si te fijas ya no tiene la barriga de embarazo y están estos cisnes representando a los bebés, así que las cosas mejoran, la espera termina. Tus finanzas, Cáncer, buenas noticias van a llegar para ti, 8 de bastos, así que parece que finalmente escuchas el consejo, te expresas, das tu opinión. Y eso te va a indicar entonces de que te llegan buenas noticias con respecto a las finanzas, especialmente si estabas preocupado o preocupada de que no fueran a salirte favorables. Te van a llamar para darte una noticia positiva con respecto al dinero. Si estás en pareja, ¿cuál es el mensaje para ti? 7 de espadas. Pues parece que aquí hay alguien que se va a estar metiendo esta semana en tu relación con tu pareja. Van a estarse desarrollando celos, hay energía de negatividad. Esta es la carta del ladrón. Y te salió en la pareja. Así que alguien podría estar metiendo mano para quitarte a tu pareja. Mis guerreros, ustedes saben que yo te doy el mensaje como llega. Si el mensaje te llega maravilloso de que todo es color de rosas, yo te doy el mensaje de que todo es color de rosas. Si el mensaje te llega así, impactante, te lo doy también. Pero te doy solución, vamos a ver qué es lo que va a pasar ahí o si eso se arregla. Si esa energía de esa persona que se quiere meter en tu relación, ¿qué pasa allí? A ver, vamos a aclararla. Déjame saber con tus deditos para arriba si te gusta que aclare las cartas, así no te dejo con esa energía negativa. Y también déjamelo en tus comentarios. Tienes la carta del Papa y esto me está indicando, parece de que tu pareja y tú, si no están casados, podrían estar tratando de formalizar su unión, tal vez por medio de un matrimonio o de un casamiento o de pedirte la mano. Y parece que lo que está sucediendo aquí es que hay personas que están involucradas que no van a estar de acuerdo con esa petición de mano. Mira, la misma carta que te salió acá, pero ahora con un diferente significado. Y me están diciendo que finalmente vas a poder expresarte y vas a poder aceptar esa propuesta y no escuchar a las personas a tu alrededor. Parece que esa tercera persona que se está involucrando en la vida de ustedes es porque los quiere separar, porque sabe que puede ser una ex de tu pareja o un ex tuyo, porque sabe que viene una propuesta de matrimonio y no los quiere juntos. Déjame ver si esto lo superan, si ustedes quedan juntos. Por supuesto que sí, mira. Tu pareja y tú superan este golpe. Recuerden, mis guerreros, que como estoy viendo más allá, estas cosas pueden demorar un poquito más en hacerse realidad, porque estoy viendo un poquito más allá de los resultados. Esta semana te enteras de esta persona que se mete en la vida de ustedes, que quiere separarlos. Y eso puede generarles problemas, puede generarles dificultades a ti y tu pareja, que se sienten mal, que pueden tener conflictos, podrían separarse. Luego de eso ustedes se reúnen, arreglan las cosas, aceptas esa propuesta de matrimonio y al final las cosas les van bien. Eso no quiere decir que todo vaya a pasar en la semana, Así que ya lo tienen anuente para cuando les suceda, ya saben este problema cómo se resuelve. Si estás soltero, vamos a ver, soltera, pues, ¿qué onda contigo? Recuerda que aquí no importa el género. Este rey de copas ha salido bastante aquí, y parece que es la energía universal en estos instantes también. En otros signos ha salido. Y ese rey de copas me habla de una energía donde en estos instantes tienes que enfocarte en ti, enfocarte en tu centro, enfocarte en seguir hacia adelante, enfocarte en tu vida profesional y tu carrera. Más que estar enfocado en las cosas que están a tu alrededor, porque a tu alrededor se ve como inestabilidad con respecto al amor. Así que para los solteros esta carta no es mala, simplemente te indica de que es preferible enfocarte hacia tu carrera, enfocarte hacia tu vida profesional. Y va a ser una semana para enfocarte en eso, en ti, en tu crecimiento espiritual, en lo que dicta tu corazón y en tus sueños.
Consejo de las cartas de propósito de vida para esta semana en que puedes enfocar tu energía en liderar, en ser un líder, en no ser una oveja y en seguir a los rebaños. Tienes que encargarte de la situación, de las finanzas, exigir lo que tú mereces, pues con respeto, ¿no? Exigir en el amor también respeto y todo eso. Y escucha, la lluvia está aquí cayendo para bendecirte, ¿ah? Vienen las bendiciones en un segundo, no te vayas. Hablan aquí también de que tú estás protegido, de que tú estás seguro y protegido, apoyado por tus ángeles, por Dios, por el universo, para que hagas un cambio en tu carrera también. Tal vez eso que quieras hablar, pides un cambio de trabajo. El consejo de tus ángeles para esta semana, Cáncer. Te sale la carta de que tu salud mejora, y ese es el mensaje que tienen tus ángeles para ti en estos instantes. Mejora en tu salud, sanación. ¡Qué maravilla! Y las 3 bendiciones que vas a estar teniendo esta semana. ¿En qué van a manifestarse? ¿Cómo se van a manifestar? ¿En qué vienen? 8 de bastos. Mira, nuevamente tienes el 8 de bastos aquí, ahora en la parte de los resultados o de los beneficios para ti, donde te están indicando de que ese mensaje que tú estabas esperando que te llegara, que va a llegar esta semana, va a ser un mensaje extremadamente positivo, que te va a dar las herramientas para tú poder tomar una buena decisión. Te llegan noticias impactantes, positivas para tu vida, y los resultados te van a empoderar para que puedas tomar decisiones definitivas en tu vida. También si han estado esperando, eso es con las finanzas, pues acá te habla en general. Cualquier mensaje que tú ya estás esperando, especialmente si tiene que ver con la salud, también llega a tu favor. La segunda bendición para ti, tienes la carta del Rey de Espadas. Y esto me habla de una persona que se va a bajar de su posición, de su trono, y que va a finalmente darte la mano. Veo con esta carta también de que se terminan los problemas, se aclaran las dificultades y tienen una comunicación mucho más fluida durante esta semana con alguien importante en tu vida, alguien de poder. Y la tercera bendición que sale aquí para ti con la carta del juicio. Me están hablando de que esta semana vas a estar, parece, recibiendo mensajes de alguna persona que tengas en el más allá, una persona que haya fallecido. Esto ya pasó. Durante esta semana esa persona va a estarse comunicando contigo por medio de sueños o señales. Hay algunos de ustedes tal vez que estos mensajes puedan ser un poquito más fuertes, en los cuales puedes estar sintiendo una presencia en tu casa. No te vayas a asustar. Esta presencia es de un ser querido que está en el más allá manifestándose para darte ayuda, para darte un mensaje, para apoyarte. Gracias por estar junto a mí en esta lectura, mis guerreros de Cáncer. Aquí en pantalla los siguientes videos. Por ahí está el video con la información general del mes de junio. Te invito a que lo veas. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.